seguruenik bizi ditugun egunak edo garaiak kontutan harturik, hitzaldi batek izenburu egokia izan badin badezake seguruenik hau dela izenburu egokiena. Interesari dagokionez behintzat. Aitortu behar baitegu, segurazki azken aldi honetan kezkatzen gaituen gai bat baldin badago eda, hain zuzen ere, egoera ekonomikoaren gaia dela. Guztioi eta arlo guztietan gainera, ez? Y es que, ciertamente, desde hace ya algún tiempo existe un tema que está presente en nuestra vida diaria y en todos los planos, y es el de la situación económica que vivimos. Un tema que empezó ya en el año 2008 y que lleva, por lo tanto, bastante tiempo entre nosotros y que en estos momentos seguimos sufriendo con toda su crudeza. En el caso de España, además, todo hace indicar que estamos en puertas de una segunda vuelta. Seguramente porque la memoria humana es flaca, sobre todo cuando las experiencias son negativas, tenemos todos la percepción de que nunca hemos vivido una situación como esta. Y algún experto en datos económicos pues probablemente refutará esa afirmación porque objetivamente habrá datos que nos indiquen que sí hubo ciclos económicos negativos con números peores. Pero insisto que nuestra percepción pues es la que es, ¿no? Y bueno, los que también por edad hayamos tenido menor conocimiento de otras situaciones, pues tenemos una percepción determinada de gravedad del momento, ¿no? Lo que sí parece que es cierto y lo que nos hace vivir esta situación con especial angustia es otra sensación que es la de incertidumbre, porque así como en otras ocasiones creo que todos hemos tenido más claro que vivíamos alguno de los ciclos que el sistema económico tiene y por lo tanto también sabíamos de alguna manera que ese ciclo tocaría su fin, en esta ocasión todos intuimos que estamos al final de algo y lo que no sabemos muy bien es al inicio de qué estamos. Y todas esas preguntas y todos esos cambios pues son cuestiones que en este momento nos angustian. Egia dena da, azken urte hauetan egoera asko aldatu dela, eta hizketarako gai izatetik guztio gehiago edo gutxiago sufritzen dugun errealitate izatera iritsi dela krisi ekonomikoaren edo egoera ekonomikoaren gaia. 2008 urtean Lehman Brothersen porrota eman zanetik, bankuen probisioetaz hitz egiten hasi ginen, 8.000ko langaren kontuaz poltsan, ordundiken ere hasi ginen subprime kredituetaz, bono basura edo zabor bonoak zirela, PIX-ak, morosoitate tasak, arrisku primak, terminologia guzti hori gure hizkuntzan txertatzen joan da azken urte hauetan, eta urte haietan hasi zen txertatzen, baina ordundik honantz, nik uste dut aldaketa nabarmen bat eman dela. Eta da hizkuntzatik errealitatera pasatu garela. Eta gaurko egunean, gure inguruan ez dugu urrutira begiratu beharrik, nabaritzen dugu krisi ekonomikoaren ondorio hori. Administrazio erakunde publikoetan gabiltzanak badakigu hori zer dan, diru sarreren murrizketa eta aurrekontuak egiteko zailtasunak, baina hori baino askoz larriagoa, eta esaten dut gainera esperientzia personal bezala, inguruan eta pentsatzen dut danak berdin ibiliko garela, danak ezagutzen ditugu egoera larrian dauden enpresak, edo danak ezagutzen ditugu erean dauden pertsonak, edo erearen hurrengo pausoan daudenak, baita ere langabezian. Hitzetatik ekintzetara pasatu da krisi ekonomikoa azken urte hauetan. Eta hasieran urruti ikusten gendun zerbait, gaur errealitate gordin bihurtu zaigu. Y como decía, en el caso del Estado español, parece que todo hace indicar que vamos a vivir una segunda vuelta de tuerca. La diferencia es que ya en la primera oleada habíamos consumido las reservas y que la situación para afrontar esta segunda vuelta de tuerca es sustancialmente distinta. Con lo cual también ese sentimiento de angustia yo creo que crece entre nosotros. De esto y mucho más puede hablarnos hoy nuestro ponente, y digo mucho más porque en un contexto como el actual, en el que se produce también el nacimiento de Kutxabank, él es protagonista directo. Un nacimiento que esperamos no llegue tarde, aunque si fuera por la poca responsabilidad de algunos,
pues a lo mejor podría haber sido así. Aunque bueno, este tema fue objeto de debate en el pleno de ayer y no en la charla de hoy, luego vamos a dejarlo. Xabier Iturbe Otaegui es nacido en Pasaia en 1963, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto, además de poseedor de un MBA por la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York. Tras haber pasado por Citibank como analista de riesgos y por el HSBC en distintas responsabilidades, recada en Euskaltel, en el año 1998, de donde será llamado para ocupar el puesto y responsabilidad que en estos momentos ocupa como presidente de Kutxa. Xabierrekin izan ditudan harremanetatik ezagutu ahal izan dituten gauzak asko izan dira, baino bat azpimarratu nahiko nuke. Hain zuzen ere da berak daukan hitz egiteko modu zuzena, eta neurri batean ere esango nuke gordina. Xabier no es una persona que ponga paños calientes a la realidad y suele expresar lo que piensa con crudeza. Con crudeza y sinceridad. Nos sitúa siempre frente a la realidad, lo cual es positivo. Pero hoy, si le voy a hacer un ruego, si es posible, no porque él quiera, sino si ve que la situación lo permite, y es que además de mostrarnos cuál es esa realidad, por encima de discursos políticamente correctos, que ya sé que no va a dar discursos políticamente correctos, nos deje al menos un lugar para la esperanza o un lugar al que él crea que podemos agarrarnos, un camino por el que podamos transitar para salir de esta situación. Berak emango duen hitzaldian ondoren, dudarik gabe, hitza zuei emango dizuegu, dauzkazuten kezka eta zalantza eta galderak egiteko, nahiaina eta planteatzen diren gaien arabera, baina orain hitza, Xabier, zurea da. Eskerrik asko. Arratsaldeon denoi, eskerrik asko. Egoteagatik, bakoitza dan bezala da, eta ni, nire izateko modu daukat, eta nik uste dut, eta nire esperientziak erakutsi dit, izan behar dela diagnostikoan eta analizisean izan behar dela radikala, eta ejekuzioan izan behar dela malguagoa. Baina diagnostikoan izan behar dela errotza. Eta ejekuzioan, hor kontu zibile behar da, eta hor berdea gauzak kontu handiz. Baina ja diagnostikoan hartzen gazea pixkoa gauzak pasteleatzen, gero ja nintzako hori irtera txarra da ez. Nik gaur nahi nukena da, nik beti saiatzen izan bat sentido didaktiko bat nire hitzaldiei. Nik uste tobe dala gauzak datuak ematea baino esplikatzea jendeak ulertzeko, gero norberak bere konklusioak kantatzeko gauzen aurrean ez. Eta horregatik, nik zati bat saiatuko naiz esplikatzen zergatik gauden moduan beti egiten duen ez da, noski nire iritzia da. Eta, gero esplikatuko dut ere bai, zer neurri aidan hartzen, zer neurri plantatzen dituen gobernua, eta zer eragin dezaken horrek gure ekonomiaren aurrean, ez. Yo voy a empezar un poco por explicar dónde estamos, ¿no? He mirado la hora, intentaré hacer en media horita y que luego, que preguntéis. Ir apuntando preguntas, que yo creo que suele ser la parte más interesante, ¿no? ¿Dónde estamos? Pues yo creo que venimos de un año 2011 en el que, en el primer semestre había ciertas esperanzas de que había una recuperación en la economía a nivel mundial y a nivel europeo. Ahí, Alemania, Francia, primer semestre final del año pasado, primer semestre crecieron. Nosotros Euskadi también, pero después del verano esto se ha parado. Lo vemos nosotros desde Kutxabank y yo creo que es perceptible. A partir de septiembre la actividad económica a nivel europeo y aquí también, y eso se ve casi a nivel de comercio, de bares, de empresas, se ha parado y de hecho los datos que tenemos del último trimestre del 2011 es que se ha decrecido. Los datos de Euskadi son 0,3, menos 0,3, de bajada, negativos, ¿no? Y a nivel del Estado español también, ¿no? Y a raíz de eso y de este cambio de tendencia, ya no se está pensando en que viene una recuperación, sino, como ha dicho Eneco, que entramos de nuevo en otro periodo de recesión. Y ahí, esto lo confirman
las previsiones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional y las previsiones que ha hecho el Banco de España también. Y en esas previsiones, bueno, pues digamos que a nivel del mundo hay dos grupos, ¿no? Los países emergentes y el mundo desarrollado. Los países emergentes pues siguen creciendo, un poquito menos de lo que estaba pensado, pero siguen creciendo, una media del 5,4 para este año y 5,9 para el año que viene, para el 2013. Ahí también, bueno, pues lógicamente el que más crece es China, que las previsiones son del 8 al 9%. Y luego en el mundo desarrollado, pues tenemos por un lado por Estados Unidos y Japón, que bueno, crecen muy poquito, pero crecen, 1 y pico. Y luego tenemos Europa que decrece. La previsión para este año para Europa es de menos 0,5. Y ese menos 0,5 lo grave es que es una media de los países del norte y los países del sur. Los países del norte poco, pero crecen. Alemania y Francia pues están en 0,3, están parados también, pero crecen un poquito. Pero las previsiones para España y para Italia pues son muy negativas, ¿no? España, la previsión es que va a decrecer 1,7%, o sea, menos 1,7%. Esto es mucho, esto es sufrimiento. Y Italia pues va a decrecer 2,2%. Y a nivel de lo que son previsiones de tasa de paro, pues como sabéis acabamos el año 2011 con una tasa de paro del 21,5%, pues para este año se prevé que aumente otros 2 puntos, que se acabe el año en 23,4 y el 2013 pues ahí seguirá también, ¿no? El déficit público, como sabéis, pues hay un objetivo de 4,4% y eso, bueno, pues parece que no se va a cumplir. Según el Fondo Monetario Internacional, bueno, pues la previsión que tienen es del 5,25 y, bueno, sí yo creo que es evidente, cualquiera que sepa de economía sabe que decreciendo más del 1% pues es imposible. Es imposible cumplir el objetivo de déficit, ¿no? Y el sector exterior, o sea, la balanza comercial, la balanza por cuenta corriente, que como en España lleva 20 años siendo negativa, y yo creo, ahora explicaré, yo creo que esa es la clave de todos los problemas, pues sigue siendo negativo. Este año, en 2011, pues el déficit exterior es del menos 3,7% del PIB, es decir, producimos un 3,7% menos de lo que consumimos. Para este año 2012 pues se prevé bajar al menos 1,4 y bueno, la buena noticia es que a ver si se equilibra para el 2013. La balanza comercial lo que te marca es el ahorro del país, el ahorro total. Y por tanto, si tienes una balanza comercial negativa, quiere decir que desahorras, es decir, que sigues todavía demandando más endeudamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues el panorama en ese sentido, pues eso nos marca los países emergentes con digamos, una foto económica de crecimiento importante, con superávit en la balanza comercial, superávit fiscal y bueno, bajísimas tasas de paro, y un mundo desarrollado, especialmente Europa y dentro de Europa el sur de Europa, con pues tasas de paro altas, déficit comercial y déficit fiscal, ¿no? Ese es un poquito el escenario. Y esto, bueno, lo que marca al final es que a nivel global del mundo, que aunque el mundo crece, y las previsiones son de que crezca pues un 3, un 4%, pues tenemos un modelo de crecimiento desequilibrado a nivel global. ¿Por qué? Porque hay una serie de países que tienen superávit y otros que tienen déficit. Unos países que producen más de lo que consumen y hay otra serie de países que consumen más de lo que producen. Y claro, esa situación temporalmente es sostenible, pero a largo plazo no es sostenible, porque quiere decir que unos países van endeudándose cada vez más y otros países van ahorrando cada vez más, y eso es lo que ha pasado, que al final los países emergentes, pues los China, Sudamérica, los países árabes, pues al final, pues de tanto ahorrar, pues como Alemania de tanto ahorrar, pues han visto que sus ahorros pues están en peligro porque piensan que los países que tienen deudas no les van a devolver el dinero. Y eso se produce a nivel mundial entre China y Estados Unidos. Estados Unidos tiene la ventaja de que tiene la máquina para darle a los billetes y por tanto toda la deuda que tiene la paga emitiendo. Y como el dólar es una moneda de circulación mundial, pues eso no provoca inflación solo en Estados Unidos, sino que provoca a nivel de todo el mundo. Y entonces se diluye y ahí pues no les afecta mucho, ¿no?
En Europa, en cambio, pues dentro de Europa, pues lo que se produce es que los países del norte, pues Alemania, pues tienen ahorros, y claro, pues los del sur no, y los del sur, pues en el momento en que se ha visto que no repagan la deuda, pues se corta el tráfico, se corta el comercio, y bueno, pues se colapsa, de alguna manera se colapsa este modelo de crecimiento, ¿no? ¿Cuál sería la solución? Bueno, pues la solución lógicamente es que se equilibren las balanzas comerciales, es decir, que al final, pues cada país más o menos, con algunos años más, otros años menos, pero básicamente cada país consuma lo que produce y que no consistentemente produzca más o consistentemente consuma más, ¿no? Para eso hay un mecanismo en economía que permite eso y que es el que ajusta, lo que en economía todo se ajusta, que es el tipo de cambio de las monedas. Entonces, si todas las monedas fluctuaran libremente, pues ¿qué es lo que pasaría? Que los países que tienen exportan mucho y tienen muchas tasas de ahorro, pues su tipo de cambio se apreciaría y entonces sus productos serían más caros, exportarían menos y se equilibraría. Problema, bueno, que en el mundo tenemos un sistema de libre comercio, pero no tenemos un sistema de cambiario libre. Es decir, las monedas de los países emergentes son monedas con un tipo de cambio fijo, oficial, regulado. Es decir, los chinos deciden cuál es el tipo de cambio de su moneda. Y los sudamericanos también. Entonces, hay una parte del mundo que tiene un tipo de cambio fijo y otra parte, pues los europeos y el mundo desarrollado, tiene que fluctúa. Entonces, claro, en esa fluctuación, claro, si el otro mantiene su moneda devaluada deliberadamente, como hacen los países emergentes, pues claro, tú te vas endeudando y tú no consigues devaluar el tuyo contra ellos porque el suyo pues está fijo. Entonces ahí, bueno, lo que hay a nivel cambiario es una especie de pelea en el que, bueno, los americanos eso lo han visto claro y entonces dicen, bueno, pues yo devalúo. Entonces los americanos intentan devaluar el dólar como emitiendo más moneda y en cambio los europeos pues no hacemos eso. Entonces, aunque el euro está en una gran crisis y es una moneda muy cuestionada y se dice que hasta se podría romper hipotéticamente, pues sigue estando muy fuerte, a 1,30, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que una moneda o una zona que está con crecimiento bajísimo y que además hasta su propio futuro está en cuestión, cómo es posible que no se deprecie? ¿Por qué? Pues porque los demás se deprecian mucho más. Porque el dólar lo deprecia mucho más y los países emergentes pues tienen sus monedas intervenidas y eso hace que al final no se equilibren las balanzas comerciales, sino que se vayan acumulando cada uno la posición que tiene, ¿no? Pero bueno, aquí entonces digo, bueno, ahí está un poquito la explicación de por qué estamos donde estamos, ¿no? Que al final, bueno, dices, bueno, esta balanza comercial que tiene cada país, al final es lo que el país ahorra. Y ese ahorro, pues en economía se divide en dos partes, ¿no? El ahorro público y el ahorro privado. Pero la suma de ahorro privado y la suma de ahorro público es la suma del ahorro del país o del desahorro y es la balanza comercial. El endeudamiento público es deuda pública y el endeudamiento privado pues es el endeudamiento que básicamente se hace a través de los bancos o de las entidades financieras. Claro, dado que si la balanza comercial no cambia, es decir, si un país mantiene su mismo déficit comercial, pues pongamos en España pues que está en el 4 o en el 5%, si el Estado decide reducir su endeudamiento, es decir, políticas como ahora, luego veremos, por políticas de austeridad y de reducción del déficit público, eso automáticamente lo que hace es que el sector privado tiene que ahorrar. No, perdón, al revés, o sea, el sector privado se tiene que endeudar, porque la suma es una suma cero. Es decir, si el Estado ahorra, pues el sector privado tiene que desahorrar. Y si el sector privado no ahorra, el Estado es el que tiene que ahorrar.
Entonces, ¿qué es lo que ha pasado los últimos 2 años? Los últimos años lo que ha pasado es que ante la crisis el sector privado ha decidido ahorrar y el endeudamiento privado ha ido bajando, pero como la balanza comercial se ha movido muy poquito, ha sido a costa del aumento del endeudamiento del sector público. Ahora se quiere hacer lo contrario, ahora se quiere subir los impuestos para bajar el endeudamiento público, pero claro, entonces aumentará el endeudamiento privado. La única manera de salir de este ciclo es modificar la balanza comercial, es decir, exportar más e importar menos. ¿Eso cómo se hace? Bueno, pues eso es complicado. Es decir, en economía hay 2 tipos de políticas, ¿no? Las políticas de demanda y las políticas de oferta. Las políticas de demanda afectan al consumo y las políticas de oferta afectan a la producción. Las políticas de demanda que afectan al consumo son la política monetaria, que es pues dar que haya más crédito o menos crédito, que haya más dinero en circulación o menos, y las políticas fiscales, que es subir los impuestos o bajar los impuestos. Si subes los impuestos, bueno, pues la demanda se retrae; si bajas los impuestos, la demanda o el consumo sube. Y las políticas de oferta, pues son las políticas que afectan sobre la producción, que son políticas mucho más de largo plazo y que son, bueno, pues más complicadas y más dolorosas, ¿no? Y que son básicamente pues aumento de lo que es la competitividad, y que son pues desde lo más básico, que es la educación o la formación de la gente, hasta bueno, pues políticas de innovación, políticas de producto, pues políticas de marca también. Las políticas de marca, el tener una buena marca, pues te aumenta la productividad, políticas de redes comerciales, bueno, pues al final todo lo que te permite producir más y vender más, ¿no? Entonces, en la primera, lo que tú has comentado, la primera oleada de la crisis, que es la que le tocó el año 2009 al Partido Socialista, yo creo que cometieron un error, y es que bueno, pues pensaron que la crisis era una crisis de demanda, de confianza, de consumo, y que por lo tanto había que animar el consumo, y pues tuvieron políticas expansivas. O sea, de hecho, bajaron los impuestos y aumentaron el gasto público, ¿no? Acordaos del cheque bebé, del plan E, de bajadas de impuestos, porque pensaban que era un problema de demanda, ¿no? Y bueno, yo creo que el diagnóstico era equivocado. El problema no era demanda, el problema no era que había poco consumo, el problema es que no había producción. O sea, era un problema de oferta, de competitividad. Entonces, al final lo que pasa con eso es que aumentas el consumo y lo que aumentaron las importaciones y aumentó el déficit público y aumentó el déficit exterior. Entonces, ahora bueno, pues toca la segunda oleada, en el cual ya el diagnóstico es que efectivamente los problemas no son de demanda, sino que son problemas de oferta, y hay que ir directamente a lo que es la competitividad del país, ¿no? Que son medidas, como digo, más de largo plazo y bastante más dolorosas, ¿no? Y bueno, y aquí, si os parece, entro un poco en cómo veo yo de cuál es el enfoque o la política del gobierno actual ante la crisis, y que bueno, yo creo que ya pues han explicado bastante mensajes, y yo creo que se puede sacar unas conclusiones bastante importantes, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, como primer paso, yo creo que estratégicamente el gobierno español lo que ha apostado es por formar parte del eje alemán. Y se ve que, bueno, pues que quiere ser de alguna manera el apoyo de Alemania dentro de Europa para sus políticas, ¿no? Y sobre todo como país importante y país del sur. Yo creo que esto es bueno, yo creo que esto es una decisión que han tomado y que responde al hecho de que Alemania necesita apoyo. Es decir, Alemania es un país dentro de Europa que es lo suficientemente grande para no ser uno más, pero no es lo suficientemente grande para liderarlo en solitario. Entonces, Alemania necesita un eje y necesita un apoyo. Y bueno, pues Francia, pues bueno, por mucho que vayan juntos, yo creo que estratégicamente pues Francia es el competidor de Alemania. Y de alguna manera pues a Alemania le interesa un eje con un país potente, que podría ser Italia,
puede ser España, pero Italia, pues desde el punto de vista de gobernabilidad y desde el punto de vista institucional, pues está bastante roto. Entonces la apuesta de España es decir, oye, yo institucionalmente soy un país serio y puedo formar parte de ese eje con Alemania, ¿no? Y por tanto yo creo que todo lo que vaya a hacer, todas las políticas que vaya a hacer el gobierno español van con ese sentido, en esa línea de ir coordinados con los alemanes para formar ese eje y que España al final pues bueno, tenga cierto peso dentro de lo que es la Unión Europea. Entonces, ¿cuáles son los planes fundamentales del gobierno? Yo creo que el gobierno lo que cree es que bueno, tiene que mejorar la competitividad del país y para eso hay algunas cosas que son necesarias de hacer, aunque no son suficientes, pero son absolutamente necesarias, ¿no? Y la primera es el crédito, resolver el problema de la falta de crédito y de la carestía del crédito. Y ahí, bueno, pues el primer punto es reducir la prima de riesgo. Como sabéis, la prima de riesgo es el margen al que se financia un país y, por tanto, todas las empresas de ese país. Y la prima de riesgo de España, pues ahora está en 350 puntos y eso quiere decir que el Estado español y las empresas españolas se financian un 3,5% más caro que las empresas o el Estado alemán. Y eso, desde el punto de vista de competitividad, pues es una carga muy importante y eso no es sostenible. Y por tanto, primer objetivo, reducir la prima de riesgo. La prima de riesgo te lo marca la deuda pública, la deuda del Estado. Y por tanto, para bajar esta prima de riesgo, que es fundamental, pues han aprobado ya la medida de lo que es la estabilidad presupuestaria del sector público español, del Estado y todas las autonomías, ¿no? Y eso ya lo han aprobado y se han comprometido pues a que haya, incluso en la Constitución, a que haya un déficit a largo plazo, un déficit cero, a las comunidades autónomas también a partir del 2020 déficit cero, y a mantener las cuentas equilibradas para que esa deuda pública española pues tenga un precio pues que puede ser algo superior al alemán, pero no en 350 puntos, ¿no? Y esto, bueno, pues al final pues afecta a todos y bueno, pues ya ha visto el gobierno vasco también, pues de alguna manera moviéndose un poquito ante esta política, bueno, pues acusándolo de que está ingiriéndose en su propia autonomía, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una decisión ya tomada, ¿no? Segundo, y sobre estas son medidas que se van a tomar este viernes, también ligadas con el tema del crédito, pues está la reforma del sector financiero. Ahí, bueno, parten de la idea de que el crédito no fluye porque el sistema financiero no funciona y que, por tanto, el sistema financiero hay que arreglarlo. Y bueno, pues para eso la vía que piensan, o bueno, que están empujando es la vía de la consolidación del sector vía reordenación, es decir, que haya menos entidades financieras y más grandes. ¿Por qué? Bueno, pues porque claro, si los márgenes financieros son menores, la actividad económica es menor y por tanto los ingresos para una entidad financiera son menores, y dicen, bueno, pues para mantener los mismos márgenes te hace falta mucho más volumen para soportar los costes fijos, ¿no? Pero bueno, a mí el ejemplo que me ponían era el de los tornillos. Si tú en un tornillo ahora ganas pues la mitad o la cuarta parte de lo que ganabas antes, pues para ganar lo mismo tienes que fabricar pues 2 o 4 veces más tornillos, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Entonces lo que dicen es, bueno, pues que para que el sector financiero tenga sostenibilidad y por tanto para que sea rentable, bueno, pues tiene que tener una dimensión pues, de balance de bueno, por encima de los 100.000 millones de euros cada entidad financiera, ¿no? Y ahí, bueno, pues ¿cómo te fuerzan a las uniones? Pues te fuerzan vía dotaciones. El Banco de España, que es el regulador, pues tiene la capacidad de valorarte tu balance y decirte, pues mira, estas partidas que tienes en tu balance, pues estos préstamos o estos inmuebles, pues mira, pues donde dices que valen X, pues yo te digo que valen la mitad. Entonces eso me lo tienes que bajar a la mitad, con lo cual pues te reduce el patrimonio, te reduce tu cuenta de resultados y te dice, bueno, pues oye, si quieres que hablemos, pues júntate con alguien y entonces ya hablamos de cómo arreglamos este problema. Entonces, bueno, pues esta es un poquito la política, ¿no? La tercera vía también, para mejorar lo que es la competitividad, es mejorar la productividad, y ahí está lo que es la reforma laboral. Y en esta reforma laboral, esta saldrá no este viernes sino el siguiente,
Y ahí, bueno, pues la apuesta yo lo veo muy, muy claro, es de alguna manera que los convenios colectivos generales, los convenios sectoriales, pues debilitarlos, o sea, no quitarles importancia, que no sean referencia de los convenios de empresa, y darle muchísima más fuerza, darle un predominio al convenio que se hace en cada empresa entre los trabajadores y la dirección o el empresario, ¿no? De manera que esté por encima de los convenios generales, ¿no? ¿Esto qué busca? Busca flexibilidad. Es decir, si una empresa va bien y una va mal, aunque esté en el mismo sector, pues no tienen por qué tener las mismas condiciones. El que está bien, pues tendrá unas condiciones diferentes del que está mal, ¿no? Y yo creo que bueno, eso tiene cierto sentido, ¿no? Aquí ¿con qué chocan? Bueno, chocan con, claro, si tú al final a los convenios colectivos les quitas importancia, pues lo que estás haciendo es quitándoles relevancia a sindicatos y a patronales. Pues bueno, básicamente sindicatos y patronales lo que negocian son los convenios generales y los convenios sectoriales, a nivel de comunidad autónoma, a nivel de provincia, lo que sea, territorio histórico, lo que sea. Si dices que prevalecen los convenios de empresa y que eso, bueno, pues no tiene mucha importancia, pues al final, bueno, pues estás quitando mucho poder a patronales y sindicatos, ¿no? Y yo creo que en línea con eso, y yo por lo que también tengo entendido, bueno, pues les van a cortar también en la financiación, porque patronales y sindicatos en una gran parte viven de dinero público, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que van a quitar poder, le van a quitar dinero y bueno, pues ahí va a haber mucha pelea. Yo creo que vamos a tener un año conflictivo, ¿no? Y luego, bueno, un cuarto punto, que todavía no han hablado, pero yo creo que también está en la agenda, es también ligado con mejorar la competitividad, está el sector energético. La energía en España es muy cara y además, bueno, pues con todas las iniciativas de renovables, solares, fotovoltaicas, etcétera, pues todavía mucho más cara. Y ahí, bueno, yo creo que el gobierno tiene claro que quiere bajar ese coste para que las empresas, bueno, pues ganen competitividad por esa vía o por lo menos no sufran, ¿no? Y ahí, bueno, pues ahí lo que pasa es que la solución es complicada. Es decir, hay una solución, yo no sé por dónde van a ir, aquí no tengo información. Yo sí sé que, bueno, pues a las eléctricas, pues bueno, pues yo creo que les apretarán en las tarifas, porque las tarifas son reguladas. Y bueno, y yo creo que aquí en algún momento se planteará el tema nuclear, ¿sí? Porque al final el tema energético, pues bueno, en el Estado español no hay petróleo, no hay gas, carbón pues hay malo y todo se importa. Y la única manera, pues, de tener que, bueno, parte de ese déficit comercial o balanza por cuenta corriente de ese sector energético, pues yo creo que en algún momento plantearán alargar la vida útil de las centrales nucleares que existen, ¿no? Y ese alargamiento de la vida útil, pues genera un valor, y ese valor, en lugar de que se lo queden las empresas eléctricas, pues lo que será pues para reducir el coste de la factura de gas. Yo creo que irá por ahí, no porque tenga información, sino porque es que creo que no hay ninguna otra solución, ¿no? Entonces, bueno, este esquema del gobierno lo que busca es, bueno, pues poner las condiciones para que mejore la competitividad del país y de las empresas que hay ahí, ¿no? Claro, esto es como si, bueno, pues tú en un terreno, pues dices, bueno, pues voy a regar, lo voy a proteger, bueno, pues que tenga sol, etcétera. Pero claro, ¿yo qué problema veo? Que eso es necesario, pero que para que al final salgan árboles o la vegetación, pues tiene que haber una semilla y tiene que haber plantas, y si no hay plantas, pues esas plantas no crecen, ¿no? Y yo creo que uno de los problemas de España es que si hacemos el símil de industria a planta, o empresas a una planta, pues claro, por muchas condiciones que pongas, si no hay empresas, pues no se van a poder aprovechar de esas condiciones, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, ese proceso de generación de empresas, de industria, etcétera, pues en España va a ser largo y les va a costar, porque yo creo que lo han desmantelado mucho y no hay mucho tejido industrial. Y ahí yo creo que esta política, en cambio a nosotros, pues nos puede venir bien, porque nosotros tenemos un tejido industrial, y si conseguimos
que aprovechar, si consiguen hacer estas condiciones de menos costes financieros, menos costes energéticos, un mercado laboral mucho más flexible y que haya crédito, etcétera, y todo eso bien, bueno, pues el que tenga más tejido industrial pues aprovechará más, y el que tenga menos pues aprovechará menos, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿esto bueno, pues lo van a conseguir? Pues bueno, pues yo creo que tiene muchos riesgos, ¿no? Tiene riesgos porque claro, es una política de mucha austeridad, es una política que, como hemos visto, va a llevar a tasas de crecimiento negativas y claro, ya la gente está muy tocada y las empresas están muy tocadas y se puede destruir más empleo, se puede destruir más empresas. Claro, solo con austeridad, pues si no hay otro tipo de actividad, pues se va a sufrir mucho, ¿no? Y luego, desde el punto de vista externo también, desde el punto de vista de Europa, pues hay bastantes incertidumbres. Ahí tenemos el tema de Grecia, que está negociando su quita y su endeudamiento, que en marzo pues el Fondo Monetario Internacional va a ir allí y va a revisar pues si han cumplido con sus obligaciones y han tomado las medidas que tienen que tomar. Yo me temo que la respuesta va a ser que no. Yo creo que no están haciendo lo que dijeron. Y bueno, pues no sé qué puede pasar en marzo con Grecia, pero seguramente pues vamos a tener lío, ¿no? Y si además Europa también, pues como consecuencia de este crecimiento desequilibrado que tenemos y de que bueno, si el sur de Europa no compra, pues Alemania tampoco vende, y si Alemania no vende, pues tampoco crece, y Alemania y Europa pues se para, como está previsto este año, pues bueno, pues también tenemos un escenario, un sector exterior bastante complicado, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí, bueno, pues tampoco digo qué va a pasar, pero lo que sí creo es que tenemos unos 2 años verdaderamente complicados, ¿no? Y nosotros, bueno, pues como decía, yo creo que para Euskadi es bueno, bueno, si conseguimos, o si el gobierno español consigue estabilizar todos esos componentes competitivos que he dicho, bueno, pues podemos tener una oportunidad, ¿no? ¿Qué problema tenemos en Euskadi? Bueno, pues en Euskadi tenemos que lo que producimos, ¿no? Pues grandes números, aunque no se aplica más a Guipúzcoa, pues 1/3 son exportaciones. En Guipúzcoa es 1/3, en Euskadi es un poquito menos del 30%, pero bueno, anda por ahí. 1/3 se vende internamente en la propia Comunidad Autónoma Vasca, y otro 1/3 pues se vende en el Estado español, ¿no? Entonces, claro, el Estado español no va a tirar, como hemos visto. Y las exportaciones, pues el 60% de las exportaciones son a Europa, y Europa tampoco va a tirar. Y claro, los segmentos o los países del mundo donde la economía va a tirar más, pues que son los países emergentes, pues ahí el peso de las exportaciones vascas es muy pequeño, ¿no? Entonces tenemos, el reto yo creo que tenemos es el de, bueno, redirigir, y lo mismo que en los años 80, pues se fomentó lo que es la internalización de la empresa vasca, entendiendo por extensión pasar de vender en el Estado español a vender en Europa. Ahora tenemos que pasar de vender en Europa a vender en el mundo. Y bueno, eso bueno, se dice fácil, pero no es tan fácil, ¿eh? Porque ahí pues los mercados son mucho más competitivos, culturalmente son diferentes, geográficamente están lejanos, pero bueno, nosotros sí vemos, y desde Kutxabank luego estamos apoyando el que ese proceso se dé, y que las empresas vascas pues vayan a Sudamérica, y vayan a Asia, y vayan a los países árabes. Ahí el problema que vemos es el tamaño, que para ir ahí tan lejos, pues seguramente el tamaño de muchas empresas vascas pues no es suficiente, y ahí bueno, pues yo creo que tendrá que haber también un proceso de ir ganando dimensión para poder afrontar con éxito estos procesos de externalización, ¿no? Y bueno, y para acabar, bueno, pues por hablar un poquito de Kutxabank, bueno, pues el sector financiero, ya he explicado un poco cuál va a ser la política del gobierno, o sea, obligarnos o empujarnos, obligar no puede, pero bueno, empujarnos a ganar tamaño fusionándonos con otras entidades. Bueno, van a obligar pues este viernes a unos saneamientos del sector. Saneamientos quiere decir, bueno, pues dar pérdidas o deterioro de valor de 50.000 millones de euros, que es muchísimo dinero. A nosotros nos tocará nuestra parte. Y bueno, afortunadamente nosotros tenemos pulmón para absorber todo eso, y bueno, lo absorberemos sin problemas, pero otros muchos no.
otros muchos no, y bueno, pues el sector está muy nervioso. Ahí, bueno, pues el que está más nervioso, porque es el más grande, es Bankia. Bankia es una entidad muy grande, que es, además, bueno, pues eran 7 cajas, pero las más importantes eran Caja Madrid y Bancaja, que es la valenciana, y bueno, pues esto les van a tocar dotaciones muy importantes, y bueno, su nivel de capital van muy justitos, y claro, esta es una entidad que es sistémica, y como entidad sistémica, pues, bueno, pues le tendrán que dar algún tratamiento especial. Pero el resto también, bueno, pues está todo el mundo esperando a ver qué sale, y nosotros lo que preveemos es que, bueno, pues estos 6 meses pues va a haber movimientos corporativos, ¿no? A nosotros, bueno, pues nos viene fatal, porque nosotros estamos ahora en pleno proceso de integración de las 3 cajas, y bueno, pues este año nos gustaría tener tiempo para trabajar internamente en ese proceso, y bueno, pues hasta que de 3 entidades hace una, pues bueno, pues lleva su tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué sale el viernes, vamos a ver qué movimientos hay en el sector. Nosotros lo que tenemos claro es que bueno, que por un lado queremos seguir siendo caja de aquí, queremos que, bueno, pues todo el capital sea social, y que Kutxabank siempre sea propiedad de las 3 cajas vascas, que esté anclado con el territorio, pero también tenemos claro que la sostenibilidad pasa por tener un tamaño, bueno, con el que, bueno, te puedas manejar. De momento nuestro tamaño es de 5.000 millones, pues bueno, creo que es suficiente, pero bueno, si todos los demás se juntan y el tamaño se duplica y tal, bueno, pues tenemos que pensar qué hacemos. Y bueno, pues básicamente esto es lo que yo os quería contar.